el escenario que se pinta en el panorama macro sigue empeorando a nivel muy rápido. De hecho, tenemos un escenario en el cual la inflación se consolida en torno del 7-8% en las principales economías y en algunas miembros del G20, como es el caso de España, ya en el 10% prácticamente. Los mercados además están muy recelosos de las posibles sanciones a, a Rusia, que van a afectar especialmente a Europa. El dólar está en máximos de 2 años. Y por otra parte, la producción industrial y los pedidos industriales en Alemania muestran los indicios de una recesión. En el caso alemán, la economía, los pedidos industriales de la economía alemana han caído un 2,2 cuando se esperaba un comportamiento neutro ligerísimamente negativo. No hay que engañarse. Estamos en una situación macroeconómicamente muy mala. No hay medias tintas. Estamos al borde de una subida de tipos en Estados Unidos y muy previsiblemente a final de año en Europa. Por tanto, la renta variable lo va a pasar mal. En ese entorno, el Dow Jones, a pesar de la macroeconomía, hizo un intento de situarse por encima de 35.000, no lo pudo aguantar y más o menos ha perdido pues, entre 600 y 700 puntos desde ese nivel, ¿no?, de ruptura. Y ahora estamos en una semana, como veis, pues que ha cambiado el tono, ¿no? Básicamente hemos tenido un par de días muy negativos y 2 días ligeramente positivos. En las medias móviles a corto plazo en el nivel diario siguen en largo, muy poco volumen en el rebote, RSI en zona de nadie. A nivel semanal, cuando lo vemos en un gráfico a 3 años, vemos claramente que la situación no tiene una pinta especialmente buena. Parece el típico rebote dentro de un ciclo normal y tiene pinta efectivamente de que este rebote semanal pues se va a quedar en eso. Cuando nos vamos a la economía europea lógicamente es la más afectada. Si nos vamos al DAX 30, que habitualmente no lo vemos, pues la economía alemana es la más afectada, pues la recuperación ha sido en V, desde los mínimos aproximadamente, pues eso, 12.000 y poco puntos del DAX hasta prácticamente tocar los 15.000. Es una recuperación demasiado exagerada para el entorno que vivimos, ¿no? Fijaros que además las bandas de Bollinger en el DAX nos están indicando una clara señal de un movimiento muy grande, alcista o bajista. Mucho cuidado con eso. También tenemos que darle un ojo a los principales índices tecnológicos, del cual, como todos sabéis, pues el Nasdaq es el principal referente. Y de nuevo aquí tenemos una vuelta en 2 días que efectivamente nos indica que el rebote del Nasdaq podría estar tocando techo. De nuevo, fijaros que el rebote este que se ha efectuado ha sido con un volumen claramente bajista. Fijaros que en cualquier caso los indicadores diarios, las medias móviles diarias nos indican que esto podría seguir un poquito. Por tanto, no hay que precipitarse en nada. El caso del IBEX es, yo creo, bastante paradigmático. El caso del IBEX es un mercado que a nivel valorativo pues presenta un cierto atractivo y en ese sentido está aguantando más o menos los niveles previos al rebote. Fijaros cómo se están estrechando las bandas de Bollinger también en el caso del IBEX y la escasez de volumen en el rebote. Son todo indicadores muy, muy claros de que son niveles de estar con mucha precaución. Puede venir un rebote, perdón, una caída desde estos niveles, es lo más probable. En términos de bolsa siempre hay que hablar de probabilidad. Digamos que hay un 20, un 30% de probabilidades de que el mercado rompa al alza, el 15.000 en el Nasdaq, el 15.000 en el DAX, los 8.700 en el IBEX y vuelva a máximos post-COVID. Lo más probable, el otro 70% sería un escenario, sobre todo en Europa, de caídas fuertes. Vamos a llegar a ver los mínimos que vimos tras la guerra en Rusia, salvo un agravamiento brutal de la tensión geopolítica en Ucrania, no parece. En el caso del IBEX, pues situarnos entre el 7.800, 8.200 pueden ser buenos niveles de compra pensando en un largo plazo y de nuevo los niveles de 30 a 33.000 en el Dow. En el NAS, en el caso del DAX, al ser la economía alemana la más dependiente del gas ruso, hay que tener un especial cuidado y ser mucho más exigentes.
Fijaros cómo está el eurodólar. El eurodólar está prácticamente el euro que lo regala, ¿no? Estamos muy cerquita de los mínimos otra vez del euro posteriores a la invasión de Ucrania y de verdad que parece, tiene muchísima pinta de que esto va a continuar, ¿no? Si lo vemos en un gráfico a 3 años, vemos cómo efectivamente, vemos cómo efectivamente los niveles se aproximan ya mucho a los mínimos COVID. Tenemos que tener mucha precaución con él. Y ya finalmente me gustaría acabar con el oro. El oro está en una zona de nadie. Damos cuenta que por una parte, al subir los tipos de interés en Estados Unidos, esto afecta negativamente al oro como activo refugio y por otro lado la tensión geopolítica le beneficia. Pero el oro sigue cerca de máximos. Fijaros dónde estamos, ¿eh? Desde que empezamos a hablar de los tipos de interés, bueno, pues los mínimos post-COVID, ¿no? En torno al 1,5, estamos ya pues rondando el 2,70 en el 30 años. Inversión en curva, en tipos de interés en muchos tramos, tiene una pinta regular el mercado. Hay que tener precaución, betas bajas, huir de empresas muy endeudadas y tener sobre todo precaución en las compras y comprar hacia abajo, siempre en niveles de soporte claros.